es el sueño del pibe y el sueño del pibe para los políticos, ¿no? Poder hacer declaraciones sin periodistas de por medio. Así lograron imponerse en Twitter y logran tener muchos seguidores. Los hay maravillosos, algunos de los tweets, y hay algunos que deben haber dicho tragame tierra. Cristina Fernández de Kirchner, Lubertino, Timerman, Aníbal Fernández forman parte de este libro que se llama Argentweets y su autor es Diego Rojas y está en comunicación con nosotros. Diego, buenas noches, bienvenido a Concepto M730 y a Contrarreloj. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bien, ¿por qué te metiste con los Argentweets? Bueno, me parecía que es algo que está rondando el ambiente. Si vos ves cualquier noticia relevante, tiene un recuadro que dice así se vivió en Twitter tal acontecimiento. Y la política, que es uno de los factores que más le importa a los argentinos, es un lugar de mucha productividad en Twitter. Me pareció interesante mostrar qué andaba pasando en esta red social, en ese ámbito, y entonces me parece que por eso surge este librito. Diego, ¿los escriben ellos? ¿Tienen asesores? ¿Cómo es esta historia? Y justamente ahí podés ver además un estilo de la política. Hay quienes tienen estas cuentas más institucionales, como Mauricio Macri, o en general la gente del PRO, que salvo excepciones, que salvo ciertos momentos, lo hacen a través de community managers. También esto pasa con Vudú, por ejemplo, o con Alicia Kirchner, que tienen community managers que trabajan de tuitear con sus voces. Pero las cuentas más productivas, más interesantes y con mayor potencia son aquellas que usan los políticos sin el uso de estos asesores, ¿no? Ahora, Diego, los community managers suelen ser gente muy joven, ¿no? Porque gente que está muy empapada de la tecnología, pero que tal vez no vengan tanto de la política. ¿No se producen ruidos o conflictos cuando yo le dejo a alguien que sea mi vocero? No, en realidad me parece que justamente hay un entrenamiento de parte de estos community managers que está entroncado con las vertientes ideológicas a las que responden sus empleadores, digamos. En realidad es como si lo usara su asesor de prensa, su jefe de prensa, y de ese modo le dan un tono más institucionalista. Pero lo interesante es cuando no están estos community managers, cuando Aníbal Fernández habla como habla en sus declaraciones radiales, o como cuando Delía dice lo que dice sin ningún filtro y usa Twitter de este modo, ¿no? Y cosas como que fueron capaces de decir para bien o para mal, para horrorizar o para un aplauso. Cristina, por ejemplo. Bueno, no, Cristina tiene un uso actual muy institucionalista, ¿no? Digamos, no dice demasiadas cosas espontáneas. Que en un momento lo llegó a usar de ese modo antes del fallecimiento de Néstor Kirchner. Ella en ese momento se notaba este estilo canchero que tiene sus discursos, ¿viste? Por ejemplo, decía, estoy acá tuiteando desde Germany, ¿no? Cuando estaba en la Feria del Libro de Frankfurt inaugurándola, o tenía unos tweets muy contundentes contra Mañeto y contra el grupo Clarín, pero esto fue amainando desde luego de, como te decía, de la muerte de Néstor Kirchner. ¿Y cuántos seguidores llega a tener Cristina? Ella tiene más de 1 millón de seguidores, es la política con mayor cantidad de seguidores del país, y por lo tanto su Twitter tiene una influencia grande por esta razón, no por su potencia, ni porque interactúe con sus seguidores o porque diga cosas muy relevantes, pero sí tiene 1 millón de seguidores, que es de las que es la que más tiene, de hecho, entre los políticos en la Argentina. ¿Han aparecido tuiteros falsos o tuiteros truchos, como en el caso de Facebook? Claro, aparecen todo el tiempo y todo el tiempo se desmienten, son desmentidos por sus propias, los personajes a los que representan. Pero más allá de estos tuiteros falsos que tienen una vida efímera hasta que llega la desmentida de su verdadero, no de la verdadera persona, hay unos fakes que son interesantes, es decir, personajes ficcionales que son falsos o que son figuras de la ficción, pero que tienen una narrativa interesante incluso en Twitter, que les da una carnadura de personajes que opinan sobre la realidad. Por ejemplo, está la doctora Piñata, que es una doctora fascista, una abogada de zona norte, que dice barbaridades tras barbaridades, pero que esto no le quita una potencia y un humor interesante y una mirada que ridiculiza, en cierto sentido,
una mirada de la derecha que tiene en este momento sobre el país, pero que a la vez no deja de criticar, y a veces con razón, ¿no? Digamos, y con cierto exceso algunas cosas del estado actual de las cosas. Si bien Lubertino es una hábil política y tiene esta capacidad de meterse en todos lados, a veces hasta figurar demasiado, alguna vez dijo trágame tierra, ¿no? Y Lubertino lo que tiene es que es un personaje de sí misma. Ella, digamos, incluso uno podría decir que es una parodia de sí misma. Sí. Lubertino tiene una hiperactividad en Twitter, muchas veces justamente lo usa de un modo institucionalista para mostrar su agenda, y ahí se nota que es manejado por un community manager, pero si no, cuando se desboca y es espontánea y por ejemplo puede llegar a mandar mensajes privados al público abierto y ser, digamos, bastante mensajes privados como que en el cual le pedía a alguien que le hagan el lavado de cerebro y que hable bien de un proyecto de ella, ¿no? Adoctriname a esas madres con mi proyecto, le pedía a su asesor, digamos, en un mensaje que fue mandado al público en general de Twitter, cuando en realidad debía haber sido mandado de modo privado. Otra vez también publicó su celular, digamos, su número de celular, digamos, sin darse cuenta que lo estaba haciendo para 30.000 personas. Pero esa de todos modos, digamos, esa espontaneidad la convierte en un personaje de Twitter divertido. A veces cansa, que uno podría llegar a pensar, pero ciertamente es una tuitera, digamos, que hace un uso adecuado de esta herramienta. Diego, ¿los exabruptos de Aníbal Fernández se hacen presentes? Y Aníbal Fernández es una de las personas que puede llegar a insultar a las personas con las que está en contacto, de un modo, digamos, sin tapujos y sin mediaciones y sin ningún tipo de remedio al hacerlo. Cosas como que fue capaz de decir. Bueno, mira, por ejemplo, cuando una vez, el año pasado, cuando estaba Aníbal Fernández, cuando habían encarcelado al Pollo Sobrero, sí. El otro legislador, Marcelo Parrilli, al legislador en aquel momento, contaba desde Plaza de Mayo cómo estaban todos los ferroviarios reclamando la libertad de Sobrero, mientras gritaban Aníbal Fernández, hijo de puta. Esto lo lee Fernández y le contesta en otro tuit a Marcelo Parrilli: vos siempre fuiste el mismo pelotudo y seguís siendo el mismo pelotudo de siempre. Esto se lo decía el jefe de gabinete a un legislador, digamos, de mediaciones sin filtros, ¿no? No, y a veces también nos habla del nivel de la política que tenemos, ¿no? Recordemos uno de los últimos discursos de la Presidente, donde hablaba de el joven que la empomaba a Karina, o que le llenaba el pomo a Karina, ¿no? Así es. Bueno, es parte. Yo creo que de todas maneras es mejor que eso, digamos, se muestra, se filtra en Twitter a veces justamente estos rasgos de la personalidad política, y no justamente que no se sirven de la mediación de un jefe de prensa que matizaría estos caracteres, ¿no? Este carácter. Entonces me parece que ahí, cuando es usado de manera espontánea, porque lo que tiene Twitter es este factor, la espontaneidad, ser directo, ser inmediato, cuando sucede esto también se muestra un poco de qué clase de político y con qué personalidad tuitea cuando tuitea de esta manera. Diego, lejos él está de la política, al menos por lo que vemos en la tele, pero tiene ambiciones políticas y tiene cantidad de seguidores de un modo increíble. Estoy hablando de Jorge Rial. ¿Qué pasa con Jorge Rial y sus tweets? Jorge Rial tiene más de 1 millón de seguidores y tiene una influencia que ha demostrado eficiente. Incluso, si vos te acordás, el año pasado, cuando se hicieron las internas abiertas, él propuso la campaña Un Milagro para Altamira, que de hecho ayudó a que la izquierda popularizara estas consignas que tenía, ¿no? El Frente de Izquierda debía superar 400.000 votos, y esta campaña puso en evidencia en Twitter, y de ahí saltó a otros medios de comunicación este ímpetu, ¿no? Este impulso de Un Milagro para Altamira, que de hecho después se manifestó en las elecciones. De Rial pasó de ser un conductor de televisión a ser un tuitero y un periodista de gran influencia. Es el periodista que mayor influencia tiene en Twitter, de hecho, en la actualidad. ¿Cantidad de tweets que vamos a leer en tu libro? Hay muchos, claro, y hay como una variedad hay twisters, están los twisters, los políticos más productivos en Twitter, y también están estos periodistas, hay fakes y hay gente común, tuiteros comunes que opinan sobre acontecimientos políticos, que eso también es otro rasgo de Twitter, ¿no? La posibilidad de que todos podamos opinar sobre lo que sucede en el momento mismo en que está sucediendo. ¿El libro se llama? Argentweets. ¿Y vos te llamás?
Diego Rojas. Gracias. Zonas rojas en Twitter. Diego, gracias por pasar esta noche por Concepto AM 730 y por Contrarreloj.